Sí. Bueno, gracias. Vamos a hablar esta noche de la libertad. Hay un versículo, ya lo hemos escuchado estos domingos que han transcurrido, y está en Juan 8:36. Así que si elijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Esta es la libertad que tenemos nosotros, los hijos de Dios. Dice, hay un dicho que dice: el que no sabe de dónde viene tampoco sabe hacia dónde va. Y nosotros sabemos de dónde venimos y sabemos hacia dónde vamos. Nosotros sabemos que somos de Cristo y somos los hijos de Dios a través de la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario, y nuestra meta es el cielo, y nosotros en este momento somos ciudadanos celestiales. No obstante eso, nosotros vivimos en un país, el cual es Argentina, y somos ciudadanos de este territorio. Ayer, 25 de mayo, estaba escuchando la radio y un programa que había y llamaba a la gente y decía, bueno, feliz día de la patria, feliz día de la independencia, feliz día de la libertad. Y yo creo que hay una tremenda confusión, o que realmente no están bien fundados los conceptos de lo que significa el 25 de mayo para nosotros como nación argentina. Yo sé que hay varios docentes ahí con nosotros y gente que conoce bien la historia argentina, pero hay que reafirmar conceptos, realmente lo que sucedió en la gesta de mayo. La gesta de mayo es importante porque para nosotros fue el primer gobierno patrio que se formó, pero sin antes haber tenido una gran oportunidad para ese momento y ese tiempo, ya que las cosas en el otro continente, en la península ibérica, en España, había un conflicto muy grande y estaban allí. Napoleón había hecho desde 1806, 1807, estaba haciendo bloqueo comercial a España porque la iba a invadir. Se iban dando las cosas para que la gente de este lugar, de Argentina, comience a pensar que eran momentos especiales para poder tomar el control y el gobierno de este país. Yo ayer estaba mirando que más o menos en 1860, en el 1600, más o menos fue donde Hernaldaria fue nombrado gobernador de estos territorios por Felipe II, y fue allí donde él tomó gobernación sobre estos territorios de Argentina. Cuando miramos desde 1600 a 1810, pasaron 210 años. Y si nosotros miramos desde 1810 hacia el 2020, pasaron 210 años también. O sea, justo en la mitad en el cual fue nombrado un gobernador de los territorios argentinos, y hasta ahora que a partir de 1810 comenzamos a transitar un camino largo, 6 años de camino largo, hasta llegar a 1816, donde sí se declaró y se firmó la independencia de nuestro país. Por eso es necesario tener bien en claro estos conceptos de dónde venimos, cómo fuimos a tomar posesión de ese lugar que estaba el virrey. Había en 1806 fueron las primeras invasiones inglesas, y 1807 la segunda invasión inglesa. No en vano, los ingleses, a pesar de ser descendientes ingleses, eran piratas, siempre fueron piratas. Entonces, aprovechando la coyuntura, que sabían que Napoleón estaba hostigando a España, ellos se vinieron hacia aquí para tratar de colonizar.
ya la habían corrido a los británicos de Estados Unidos, así que necesitaban otro lugar para colonizar. Entonces se vinieron hacia este lugar. Bueno, allí Cisneros fue el que se fue hacia Córdoba y, bueno, lo turnaron como alguien cobarde, pero estaba en el protocolo de los virreyes tomar todo el botín, o sea, lo que era de la realeza española, y salvaguardarlo. Se fue a Córdoba, al centro del país, para salvaguardar todo esto. Y así Buenos Aires fue que reprimió a los ingleses en la primera y segunda invasión. Entonces tomaron un cierto coraje los criollos de ese momento, los argentinos, los nativos. Si bien todos ellos habían ido a estudiar a España, de alguna u otra manera siempre tuvieron vínculos con España porque todos eran descendientes de españoles. De alguna u otra manera siempre tuvieron vínculos con España. Y fue un tiempo en el cual, bueno, se fueron suscitados 200 cosas hasta 1810, en el cual, bueno, así Fernando VII abdica y queda Napoleón, el hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, queda en el trono en España. Y eso duró hasta 1814, donde los españoles sacaron de aquel lugar a los franceses. Y bueno, en una crónica dice Bonaparte, Napoleón dice, uno de los errores más grandes de su vida fueron querer meterse en la península ibérica, porque perdió mucho dinero, mucha fuerza, mucho prestigio perdió él como estratega militar, porque allí en España los españoles comenzaron a formar las guerras de guerrilla y perdieron. Napoleón perdió muchísimo ejército con la guerra de guerrillas que habían implementado, y fue algo que habían, ¿cómo se llama?, ideado los españoles para repeler a los franceses. Pero no obstante eso, fue algo que costó mucho. Le costó mucho a España y le costó mucho a Francia. Si nosotros miramos los números fríos, a Francia le costó 1.800 soldados, y España en esos 6 años murieron más de 600.000 españoles, por la hambruna, por la peste y por la guerra. O sea que el camino hacia nuestra libertad del otro lado del continente fue muy costosa, porque los españoles no podían venir hacia aquí a mandar. Y la primera junta de gobierno, cuando se forma respondiendo a Fernando VII de España. Cosa que Fernando VII ni estaba en el trono, estaba por ahí guardado. Pero bueno, esta era la figura por la cual gobernaron hasta 1816, o por ahí. Pero sufrieron mucho los españoles. Por eso nosotros tenemos que conocer bien la historia y saber qué eran los quienes formaron la primera junta, y lo favorable de ese tiempo, de ese momento para nosotros. Por eso, hermanos, cuando hablemos del 25 de mayo, es una gesta patria donde se formó el primer gobierno patrio. Y de ahí se comienza un camino largo de 6 años hacia la independencia. Cuando digamos algo, lo digamos con propiedad, digamos que es una gesta y que se formó el primer gobierno patrio. No es tiempo de libertad todavía, y ni es tiempo de independencia. La independencia llegó después, ligada a todos estos acontecimientos, sin duda que fue así. Así que
es bueno recordar todo esto, es bueno pensar que somos pero tan jóvenes como país. Y a pesar de ser tan jóvenes, tenemos que pedir a Dios mucha sabiduría para que nuestros gobernantes realmente lleven este país hacia adelante. Siempre es nuestra oración delante del Señor para que Él pueda hacer esta obra, ¿verdad? Nosotros solamente podemos acompañar en oración. Vamos a leer, estaba mirando en Levítico 25:10, donde habla de la libertad que concedió Jehová. Se llamaba el jubileo. Vamos a leer nada más que ese pasaje. Levítico 27:10 dice: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveráis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Esto había marcado Dios para el pueblo de Israel, porque Dios había dividido toda aquella tierra prometida, había dividido a todas las tribus su heredad. Con el correr de los tiempos, cada uno de las tribus tenía su tierra, su terruño, su heredad, pero muchas veces se iban empobreciendo por distintas cosas. Cada familia de por ahí tenía problemas, se empobrecía y vendía el terruño que tenía, que le había tocado en heredad. Y así este tiempo de los 50 años, cuando vendían el terruño, seguro que iban junto con la tierra, iban aquellos que ocupaban. Entonces, para que no se formen familias terratenientes que compren, vayan comprando, porque siempre hay ricos y pobres, entonces para que ellos sean controlados, aquellos ricos, era que cada 50 años se devolvía la heredad y se devolvían las familias, se devolvían los esclavos, todo volvía a la normalidad. Era un año de jubileo, un año de regocijo, y después cada 7 años Dios había establecido también que la tierra era un año de descanso a la tierra. Qué bueno sería en este tiempo que el hombre diera descanso a la tierra cada 7 años, un año. El 7º año, o sea, cada 6 años, el 7º año era jubileo, el 7º año no se labraba la tierra para dejar descansar la tierra. Y hoy día no se hace eso. Ojalá se podría hacer el descanso para la tierra, para que, bueno, haya mucho más potencia en los sembrados. Pero cuando miramos la libertad a la que había llamado el Señor, Dios había llamado a la libertad. Qué bueno es pensar que estamos en este tiempo en el cual Dios nos ha llamado a tener libertad, pero libertad espiritual, libertad para leer, libertad para analizar la palabra de Dios, libertad para darle el tiempo que muchas veces no le dimos al Señor por falta de tiempo, simplemente porque la vorágine de este mundo, los trabajos y todo eso nos llevaban el tiempo. Y muchas veces decíamos, bueno, voy a guardar este tiempo para el Señor. Siempre le decía a mis hermanos que veníamos a hacer estudios de la palabra, le decía, una de las cosas que siempre el enemigo está presto a robarnos es el tiempo. Nosotros disponemos muchas veces, bueno, yo voy a disponer 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde,
lo hace una semana y a las 2 semanas ya se olvidó que comienza con media hora, después cada vez va cortando más el tiempo, después se olvidó que era lo que le había prometido al Señor y el tiempo es lo que realmente dirige nuestra vida, porque el tiempo es tu vida y es mi vida. Entonces, qué bueno es tener este tiempo para dedicarle al Señor también, porque esta es la libertad con la cual Él nos ha dado. Esta libertad hermosa que tenemos, pero espiritual. Estamos encerrados en la casa por la cuarentena. Recién escuchábamos y leíamos mensajes que volvió a sacar el gobernador por este problema que apareció otro caso de coronavirus y ya se empezaron a cortar la libertad de los negocios abiertos, la libertad de salir a caminar, la libertad de un montón de cosas que ya irán a salir mañana. Pero bueno, nosotros tenemos esta libertad. Dice, vamos a leer Hebreos 10, del 19 al 23. Hebreos 10, del 19 al 23, dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Qué hermoso es pensar que aquel que nos dio libertad, estábamos esclavos del pecado, estábamos lejos, en Cristo, sin Dios, sin esperanza, sin nada en este mundo, y Dios nos concedió esta hermosa libertad que tenemos en Él. Dice, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Siempre me acuerdo allí en Mateo cuando habla este relato donde dice que cuando el Señor Jesús gritó, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos. Maravilloso esto, porque dice, por el camino nuevo y vivo que Él los abrió a través del velo, y esto es de su carne. O sea, cuando Él expiró, cuando Él dio el grito de victoria, consumado es, ya había terminado la obra de la cruz, ya había terminado la obra a la cual Él había venido a realizar para darme libertad a mí y a ti, hermano querido. Y esto es lo maravilloso, porque podemos entrar delante del trono de Dios en esta hora. Tremendo Señor, maravilloso poder de Dios, aquel Dios que es el que tiene toda plenitud sobre toda carne y sobre toda la creación. Dice el 22, acerquémonos con corazón sincero. Un acercamiento sincero a nuestro Señor. En adoración, en alabanza, en gratitud. Seamos sinceros delante de Dios, dice, con plena certidumbre de fe. Y esta es una fe sincera, realmente plena, delante del trono de la gracia de Dios, porque Él está escuchando tu corazón y mi corazón. Dice, y toma de nuestro corazón, aún, aunque no hablemos, Él está tomando, dice, del gemido indecible, porque está tomando a través del Espíritu Santo y presentándole esto delante del trono de la gracia a Dios. Esto es lo que hace en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes. La firmeza
sin fluctuar. Hemos visto la fluctuación, lo que hace. Dices, como las olas del mar que van para aquí y para allá. No. Firmes, constantes, en una fe pareja. La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. El Señor Jesús dijo que vayamos a Él y llevemos nuestra petición. Y Él concederá los deseos de nuestro corazón, si están conformes a su voluntad, a la voluntad divina de Dios. Porque fiel es el que prometió. Qué hermoso es pensar esto, en la fidelidad de nuestro Señor, la fidelidad de nuestro Dios, y esta libertad preciosa, grande, hermosa, que Él nos ha dado. No un libertinaje, es libertad en la cual Él nos cuida, nos guarda, nos guía y nos da una seguridad que va más allá de lo que nosotros podemos saber y entender. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre del cielo, te agradecemos, amado Señor, por esta libertad que tú nos has concedido, bendito Padre, para poder acercarnos al trono de tu gracia en esta hora, trayendo, Señor, nuestras peticiones, para que tú escuches, Padre Celestial, desde el fondo de nuestro corazón, Señor, lo que hemos traído delante de ti. Clamamos por los que tienen necesidad de ti. Clamamos por este país, por sus autoridades, por el gobernador, bendito Dios también. Clamamos por los que están en eminencias en todo momento, en todo tiempo, por las autoridades sanitarias, bendito Dios. Pero, amado Señor, danos seguridad en esta libertad en la cual tú nos has hecho libres. No necesitamos salir de las cuatro paredes para ser libres. Estamos libres en ti, bendito Dios, porque tú nos has comprado y tenemos libertad espiritual. Alabamos tu nombre, te agradecemos, Padre del cielo, oramos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.